Entonces tenemos una palabra muy hermosa ahí para nosotros, para poder nosotros confiar en el Señor, que el único lado donde nosotros podemos mirar es hacia Dios. La única puerta que nosotros podemos encontrar de salvación pues es a través de Jesucristo. Amén. El salmista lo dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Amén. Entonces la respuesta usted la encontró ahí, dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, está diciendo, no hay ningún otro lado, no hay nada más, no hay otro refugio, no hay otro lugar donde tú y yo podemos acudir y ser salvos, sino que solamente en Dios. Amén. Los montes, dice: alzaré mis ojos a los montes, pero dice que de los montes no viene tu salvación. Dice: mi salvación viene de Jehová. Así es que vamos a hacer una oración este día por cada uno de los que están conectados y por nosotros que estamos aquí en este día en la casa de nuestros hermanos. Vamos a darle gracias a Dios por eso, amén, y que nos permita el Señor escudriñar su palabra este día y que usted sea edificado a través de esta palabra que Dios tiene para nosotros. Vamos a hacer una oración unánime. Le voy a pedir que me acompañe ahí en su hogar. Pida al Señor que use mi vida, que ponga esa palabra en mis labios, en mi corazón, para yo poder ser vocero del Señor. Amén. En esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día, amado Dios. Gracias por la oportunidad que tú me das, Padre hermoso, de venir delante de tu presencia, de venir delante de mis hermanos, Señor, esta noche. Padre santo, Señor, esta oportunidad, Padre hermoso, que tú nos has dado, Señor, es grande y maravillosa, Jesús. Gracias por ese amor que tienes para conmigo, para con tu pueblo, para con tu iglesia, Señor Jesús. Gracias por mis hermanos, Señor, que se han conectado, amado Dios, Padre santo, que están ahí, Señor bendito, sedientos de tu palabra, Señor. Y yo sé que también están sedientos de tu presencia, amado Dios. Yo te ruego que esta palabra, Señor bendito, aunque ellos no están presentes aquí, amado Dios, pero que la puedan recibir en sus corazones, Señor. Que esta palabra dé vida en sus vidas, en su alma, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, te pedimos perdón también, Señor Jesús, por nuestras faltas, Señor, porque nos equivocamos, Padre hermoso. Te pido perdón por cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Tu palabra dice que tú eres nuestro abogado, Señor. Tú eres el que intercedes por nosotros, Señor. Tú siempre estás ahí, Señor, para levantar al caído, Señor. Para levantar a aquel, Señor bendito, Padre amado, que necesita tu ayuda, Señor, que clama por misericordia, amado Dios. Te ruego en esta tarde, Señor, que tengas misericordia de tu pueblo, de tu iglesia, Padre. Que bendigas, Señor, también a tu pueblo Israel, Señor. Bendice a tu pueblo santo, Señor, ese pueblo que tú escogiste para tu gloria, Señor. Ese pueblo que tú le dijiste que iba a ser la niña de tus ojos, amado Dios. Bendícelo grandemente, Padre. Bendice tu iglesia, amado Dios. Esta iglesia que te espera, Señor. Esta iglesia, Señor, que anhela tu venida, amado Dios, que está enamorada de ti, amado Señor. Bendice a mis hermanos, Padre hermoso, en todo lugar, Señor Jesucristo. Que esta palabra, Señor, se pueda escuchar, Señor, en muchos lugares, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Para que el mundo sepa que tú eres real, que tú eres justo, que tú eres poderoso y que sin ti, Señor, no hay nada, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús, declaramos, Señor bendito, que tú eres grande, que tú eres maravilloso, que tú eres hermoso, que tú eres bueno, Señor. Lo confesamos con nuestros labios, lo creemos en nuestro corazón. En el nombre maravilloso de Jesús, que tú recibas toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Que bendigas a mis hermanos grandemente, Padre. Que tu Espíritu nos conecte, amado Dios, en uno solo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya. En el nombre de Jesús. Aleluya. Le voy a pedir que este día abra su Biblia en el libro de Jeremías. Y vamos a ver lo que el Señor nos habla ahí en el libro de Jeremías. Y vamos a leer unos versículos ahí. Jeremías capítulo 30. Y esta palabra es muy hermosa porque Dios la dejó, hermanos,
para todo tiempo. Amén. Entonces en este tiempo es muy importante que yo y usted miramos por qué Dios habla a su pueblo. Amén. A través de esta palabra van a surgir muchas preguntas en nuestras vidas. Y esas preguntas que surjan en nuestras vidas, el Señor las va a contestar con su palabra. Dios siempre contesta con su palabra. Usted, si tiene una pregunta si tengo una pregunta yo, la respuesta la tiene el Señor a través de su palabra. Entonces vamos a leer el libro de Jeremías, el capítulo 30. Y vamos a mirar ahí unos versículos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar desde el versículo 8 para enfrente. Y ahorita vamos a mirar dónde vamos a parar. Amén. En el nombre de Jesús dice así, Jeremías 38 para enfrente. Dice así: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre. Versículo 9: sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré. El versículo 10 dice así: tú pues, siervo mío, Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá y descenderá y vivirá tranquilo, y no habrá quien lo espante. El versículo 11 vamos a mirarlo detalladamente. Ahí está el mensaje para mí, para usted. Amén. En el versículo 11 dice así: porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Porque así ha dicho Jehová: incurable es tu quebranto y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamento eficaz. El 14: todos tus enamorados te olvidaron, no te buscaron, porque como hiere el enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la multitud de tus pecados. Una pregunta en el 15: ¿por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? Incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Hasta el 17 vamos a leer 2 versículos más. Pero serán consumidos todos los que te consuman, y todos tus adversarios, todos irán en cautiverio. Aullados serán los que te aullaron, y a todos los que te hirieron, presa de ti daré en presa. El versículo 17: mas yo haré venir sanidad sobre ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Amén. Hasta ahí nomás vamos a leer y vamos a mirar lo que la palabra del Señor dice. Amén. Yo sé que usted está conectado ya ahí, usted que se conectó y leyó esta palabra. Esta palabra tiene un grande mensaje para nosotros. Esta palabra tiene una grande enseñanza para mí y para ti. Y mi deseo es que Dios me dé la oportunidad de yo poder compartírtela, no a mi manera, sino a la manera de Dios. No como yo pienso, sino como la palabra del Señor dice. Amén. Y miramos aquí unos versículos muy importantes que leímos aquí, donde la palabra del Señor dice que el Señor nos iba a traer, el Señor nos iba a reunir otra vez a su pueblo, y el Señor iba a destruir a nuestros adversarios. Pero en el versículo 11 hay una gran enseñanza para mí y para ti. Y dice así, quiero que lo leas conmigo, amén, porque esto es algo grande para mí y para ti. Dice: porque yo estoy contigo para salvarte. Ahí para poquito la palabra del Señor dice, ahí nos inspira una confianza Dios a mí y a ti. Dice: yo estoy contigo para salvarte. Donde quiera que nosotros vayamos, donde quiera que nosotros estemos,
Si tú eres un siervo, una sierva de Dios, tienes que tener la confianza que Dios va a estar ahí. Que donde quiera que nosotros vayamos, el Señor dijo, yo no te voy a dejar ni te voy a desamparar, sino que voy a estar contigo. El Señor nos dijo todos los días hasta el fin del mundo. Pero luego sigue leyendo el versículo y dice Jehová, y destruiré a las naciones entre las cuales te esparcí. El Señor iba a destruir, le dijo a su pueblo, voy a destruir a todas las naciones a las cuales te llevé. Esas naciones van a ser destruidas. Y miramos un testimonio que dice la palabra del Señor, que Dios destruyó Babilonia, Dios destruyó muchos pueblos que llevaron cautivos al pueblo de Dios. Era una palabra que Dios cumplió, porque nuestro Dios es un Dios fiel y es un Dios verdadero. Y dice la palabra del Señor en ese versículo, dice, pero a ti no te destruiré. Está hablando de su pueblo, está hablando de nosotros. Dice, a ti, dice el Señor, yo no te voy a destruir. Pero luego dice el Señor ahí aparte, dice, sino que te castigaré con justicia. Y luego la otra parte dice, de ninguna manera te dejaré sin castigo. Amén. Entonces el tema se llama así, amén. Si usted pregunta cómo se llama el tema se llama así. Dios castiga con justicia. Amén. Al Dios que usted le está sirviendo, al Dios que yo le estoy sirviendo, castiga con justicia. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Amén. La justicia es de Él. Él es la justicia. Él es un Dios justo. Él es un Dios poderoso. El Señor le dijo a su pueblo, yo no te voy a destruir a ti. El Señor no quiere que su pueblo sea destruido. El Señor no quiere que su iglesia sea destruida. El Señor dice, yo te voy a castigar. Yo te voy a castigar, pero dice el Señor, pero yo te voy a castigar con justicia. Y la otra parte dice, de ninguna manera te voy a dejar sin castigo. Entonces estas preguntas para nosotros vienen a mi vida. Y vienen a mi vida y vienen a tu vida. ¿Por qué vienen a nuestra vida? Porque muchas preguntas surgen en nuestra vida. ¿Por qué Dios permite que pasemos tantas cosas? ¿Por qué Dios me ha permitido a mí pasar por circunstancias o momentos difíciles? ¿Por qué miras que en países pasan muchas desgracias? ¿Por qué miras que en familias pasan muchas desgracias? ¿Por qué miramos que está pasando este tiempo? Entonces el Señor, como es un Dios poderoso, Dios puede quitar todo lo que se levante, nomás con que Él diga que se vaya, cualquier cosa que esté en estos tiempos dañando a la humanidad, nomás con que el Señor reprende esa enfermedad, esa peste, se va. Porque nuestro Dios es poderoso. Porque nuestro Dios es grande. Y miramos un grande testimonio. Miren, cuando Jesucristo andaba predicando su palabra, cuando Jesús andaba enseñando, dice la palabra de Dios que en una ocasión iba a un lugar donde criaban cerdos. Y por ahí andaba un hombre que dice que lo habían puesto cadenas y todas las rompía y vivía en sepulcros. Dice que nadie lo podía controlar. Pero esta vez era diferente porque Jesús empezaba a acercarse, Jesús empezaba a caminar. Cuando Jesús iba acercando a donde estaba él, dice que el demonio empezó a hablar y dice, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Dice, has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Entonces lo que te quiero decir con esto, mira, Jesús con su poder, oh Dios Todopoderoso, Él solamente con hablar las potestades se van. Él solamente con que diga fuera y todo se va. Amén. Él no necesita que acercarse a algo, Él no necesita el Señor solamente con que hable. El Señor solamente con que diga y la maldad, la enfermedad, todo se va. Ese es el Dios que le estamos sirviendo. Entonces, ¿qué pasaría si Dios dijera, ¿sabes qué es lo que está pasando ahorita en la tierra, en los países, que se vayan? El Señor lo puede hacer, porque es un Dios poderoso. Pero si Él hace esto, no obraría su justicia. No obraría la justicia de Dios. ¿Por qué no obraría la justicia de Dios? El tema se llama así: Dios castiga con justicia. Dios castiga con justicia. El versículo 30 el versículo 11 que usted leyó dice: destruiré, dice, porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero dice el Señor, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré.
te castigaré con justicia. En ninguna manera te dejaré sin castigo. Entonces, ¿por qué Dios permite que pasemos todo esto? ¿Por qué Dios quiere que nosotros seamos castigados? La pregunta nosotros la podemos hacer. ¿Por qué nosotros castigamos a nuestros hijos? ¿Por qué tú quieres que, o nosotros, cuando nuestros hijos desobedecen, ¿por qué los castigamos? Porque el motivo, la razón por la cual nosotros nos castigamos es muy grande. La razón o la pregunta, la respuesta es esta. ¿Por qué Dios permite o por qué Dios nos castiga? Dios castiga porque Dios quiere que nosotros aprendamos. Esa es la razón por la cual Dios nos castiga. En ninguna manera te voy a dejar sin castigo. Yo te voy a salvar, le dice a su pueblo, pero te voy a castigar. Entonces Dios nos castiga, Dios castigó a su pueblo, ¿para qué? Para que su pueblo aprendiera. Porque si Dios lo dejaba sin castigo, su pueblo no iba a aprender. Si Dios no hubiera castigado a su pueblo jamás fuera el pueblo que es ahorita. Fuera una nación que se hubiera contaminado con todas las naciones de la tierra. Fuera una nación que se hubiera olvidado de que hay un solo Dios. Entonces el Señor nos permitió ir a Babilonia, a muchos lugares, para que su pueblo aprendiera. Los castigó por 70 años de cautividad, para que su pueblo aprendiera la justicia de Dios. Que Dios castiga con justicia. Que nuestro Dios no es un Dios malo, nuestro Dios es un Dios bueno. Yo castigo a mis hijos, les los reprendo. ¿Por qué? Porque los amo. Así también el Señor. El que conoce esta palabra tiene que estar contento porque sabe que Dios lo ama. Porque sabe que Dios es bueno. Nuestro Dios, con su poder, con su grandeza, Él puede decirle a las potestades que se vayan y lo puede hacer. Pero ¿sabes qué va a pasar? Si Dios hiciera esto, la humanidad se olvidaría ahorita de estar clamando al Señor. Si Dios hiciera esto, ahorita los gobernantes empezaran ahorita a hacer lo que estaban haciendo, todo lo que va en contra de la voluntad de Dios. Por eso el Señor permite que pasemos todo esto, para castigarnos con justicia, porque Él es un Dios justo, Él es un Dios poderoso. Todo lo que nosotros estamos viviendo, Dios no lo tenía para nosotros. Todo el mal que nosotros hemos recibido, nosotros mismos lo buscamos. Todo el mal que el pueblo de Dios sufrió, ellos mismos se lo buscaron. Dios no tenía preparado eso para ellos. Dios jamás quería que su pueblo fuera en cautiverio. Pero ellos se buscaron que ellos mismos iran a cautiverio. Ellos se buscaron ser castigados de parte de Dios. Dios no quería castigarlos. Pero la palabra del Señor nos dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. ¿Sabes qué está cosechando este mundo? Lo mismo que ha sembrado. Este mundo ha sembrado mucha maldad. Y por haber sembrado mucha maldad, está cosechando mucha maldad. ¿De dónde viene la enfermedad? Del pecado. De ahí surge la enfermedad. Entonces, el mundo no alcanza a entender esto. No alcanza a entender esto, que esto no brotó porque alguien se enfermó. No, esto viene por el pecado del hombre. Esa es la respuesta. En el libro de Jeremías, más para atrás, nos dice: mi pueblo contaminó la tierra. El pueblo de Dios contaminó la tierra a causa de su pecado. Por esta misma causa, yo detuve la lluvia tardía y la lluvia temprana, porque mi pueblo contaminó la tierra a causa del pecado. Entonces todo lo que estamos viviendo, todo lo que estamos pasando tiene un origen y se llama pecado y desobediencia. Y todo lo que estamos viviendo es todo lo que hemos sembrado. Todo lo que el mundo está pasando es lo que el mundo ha sembrado. Por eso empieza a cosechar. Por eso empieza a mirar. Por eso empiezan a mirar que tantas cosas están pasando. ¿Por qué? Porque el pecado ha sobreabundado en la tierra, en la humanidad. El temor del hombre se ha olvidado. El buscar a Dios se ha perdido. El buscar al Señor, el inculcarle a nuestros hijos los principios de Dios, se ha perdido todo esto. Por eso viene tanta maldad. Por eso la maldad está a la puerta. Por eso David dijo: el pecado está a la puerta. El pecado siempre está enfrente de mí. El pecado siempre lo vamos a encontrar. El pecado siempre va a estar enfrente de nosotros. Dios es bueno. Dice la palabra del Señor: en ninguna manera te voy a dejar sin castigo.
El Señor dice, como nuestro Dios es justo, dice el Señor, yo no te voy a dejar sin castigarte. Yo quiero que tú aprendas, dice, porque yo te voy a castigar, pero no te voy a castigar como muchas de las veces nosotros castigamos o el mundo castiga injustamente. Nuestro Dios dice, nos va a castigar con justicia. El pueblo o el mundo está mirando que no hay nada más, no hay nadie más que pueda ayudarnos sino solamente Dios. Por eso miras tanta diferencia ahorita. Por eso miras ahorita las personas que quieren buscar de Dios. Por eso miras ahorita personas que nunca habían hablado de Dios, ahora empiezan a buscar, a clamarle. Lo que nada del mundo, lo que esperábamos, lo que predicábamos nosotros y le pedíamos, Señor, que el mundo te conozca, es lo que está pasando ahorita. Aleluya. De alguna u otra manera el mundo se está dando cuenta que el único Dios que tiene el poder es Jesús. Aleluya. Que nadie más va a tener el poder sobre estas cosas. Amén. Pero más para adelante vamos a ir a una escritura donde dice que la mano del Señor está alzada y el mundo no mira. El mundo no mira que Dios tiene su mano alzada. El mundo no mira que la mano del Señor está alzada, que está llamando a gente a un fiel arrepentimiento, a un convertimiento. Y el mundo no quiere mirar. El pueblo no quiere mirar. Pero nuestro Dios es bueno. Dios le permitió a Daniel reconocer. Cuando hablamos de Daniel, cuando venía la palabra de Dios a Daniel, no era como decía, oh, vino la palabra del Señor a Elías o Jeremías, no. Dice que cuando venía la palabra, él era diferente. Dice, Daniel, venía el ángel y hablaba, Daniel, tú eres muy amado delante de Dios. Fíjense cómo venía esa palabra, dice, tú eres muy amado delante de Dios. O sea que Daniel tenía una relación hermosa con el Señor. Pero aún en esa relación hermosa que tenía con el Señor, él alcanzó a reconocer que ellos habían fallado. Que ellos habían fallado y que el pueblo estaba en cautividad. Y que esa cautividad ellos mismos la habían provocado por causa de la desobediencia. Por causa de no buscar del Dios Todopoderoso. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 9 que Daniel estaba sentado, estaba mirando y miró un libro del profeta Jeremías, dice, y miró que se había cumplido el tiempo. Miró que los 70 años se estaban cumpliendo. Miró que el tiempo que Jeremías había hablado, que el pueblo iba a estar en cautividad, se estaba cumpliendo. Y cuando ese tiempo se estaba cumpliendo, dice que él se volvió para buscar al Señor. Pero no se volvió como tú y yo muchas veces nos volvemos. Dice que él se volvió en ayuno, oración y cilicio. Empezó a clamar al Señor, empezó a buscarlo y dijo, Señor, nuestros padres pecaron. Nuestros padres pecaron, por eso ha venido. Dice, de nosotros está la culpa, de nosotros está la maldad. De nosotros es la confusión de rostro, pero tú obras con justicia. Y Daniel empezó a buscar al Señor, y Daniel empezó a mirar y a clamarle al Señor y decirle, Señor, nosotros somos los que hemos pecado. Nosotros somos los que hemos desobedecido. Por esta causa estamos viviendo este tiempo de cautividad. Esa es la causa. Porque Dios no quería que su pueblo fuera cautivo. Porque Dios no quería que el pueblo de Dios estuviera en cautividad. Dios los trajo para que le sirvieran y lo adoraran en el desierto. Dios los trajo para que fuera un pueblo que morara en una tierra que fluía leche y miel. No por un tiempo, por siempre. Pero el pueblo de Dios desobedeció. Y la desobediencia a ellos les trajo un castigo. Y el castigo fue que ellos fueron lejos de su tierra. Lejos de su descendencia. Lejos donde estaban sus padres. Y esta causa, todo lo que está pasando a nuestro alrededor, es lo mismo. Nosotros lo hemos provocado. El mundo ha provocado toda la maldad. Nuestro Dios no es malo. Nuestro Dios no es un Dios malo. Nuestro Dios es un Dios bueno. Lo que te quiero decir es que Dios no tiene la culpa de lo que está pasando. Jamás Dios va a tener la culpa de todo lo que está pasando. Los culpables somos nosotros. El culpable es el mundo que se ha olvidado de Dios. Esa es la razón. Y por eso el Señor dice, en ninguna manera te dejaré sin castigo. Te voy a castigar, pero te voy a castigar con justicia. El mundo tiene que entender que lo que está pasando es porque ha dejado al Dios Todopoderoso. Porque se ha olvidado del único Dios grande y sublime. Dios es bueno.
Entonces lo que usted leyó en el 11 dice así: pero a ti no te destruiré. El Señor dice: no te voy a destruir, pero sí te voy a castigar. Sí te voy a castigar con justicia. En ninguna manera yo te voy a dejar sin castigo. En ninguna manera te voy a dejar nomás así porque yo soy bueno, no. Porque Dios quiere que aprendamos. El castigo a nosotros nos trae un aprendizaje, nos trae una enseñanza. Nos trae una enseñanza a nosotros de que no tenemos que hacer lo mismo, sino que tenemos que hacer las cosas diferentes. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que el mundo sepa. Que el mundo sepa que tiene que vivir diferente. Que el mundo sepa que Dios está harto de tanta maldad. De que los hombres lo busquen por conveniencia. De que las personas lo busquen solamente porque están pasando necesidad, pero no lo busquen porque lo aman. No busquen porque lo añoran. Dios conoce nuestros corazones. Él sabe cómo lo buscamos. Él sabe por qué le clamamos. Él sabe cómo estamos delante de Él. Él conoce todas estas cosas. ¿Por qué buscas al Señor? ¿Por qué lo amas? ¿Lo estás buscando ahorita en estos tiempos? ¿Sientes el mismo deseo, el mismo anhelo de estar en su presencia? Esto es algo personal entre tú y Dios, entre yo y Dios. Amén. Pero el pueblo de Dios había ido en cautividad. El pueblo del Señor estaba en cautividad. Cuando Daniel miró el tiempo que se había cumplido, dijo: es tiempo, Señor. Y le dice al Señor, dice: Señor, porque no hacemos esta oración delante de ti confiados en nuestra justicia. O sea, está diciendo: Señor, nuestra justicia no nos alcanza para venir y presentarnos delante de ti. Nuestra justicia no nos alcanza para venir y postrarnos delante de ti. Dice: no elevamos nuestra oración confiados en nuestra justicia, sino que confiamos en tus muchas misericordias. Él sabía que las misericordias del Señor eran muchas. Él sabía que la justicia del pueblo de Dios no le alcanzaba para clamar, para pedirle al Señor, sino que nuestro Dios es un Dios fiel. Y puso un día, puso un año y puso un tiempo. Y el Señor dijo: 70 años van a estar en cautividad. Y esos 70 años estuvieron en cautividad. Ellos no podían regresar antes. Ellos no podían regresar cuando eran 50 años ya, o cuando eran 30, o cuando eran 40. No, tenían que ser 70. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Porque nuestro Dios es un Dios verdadero. ¿Qué te estoy queriendo decir con esto? Que todo lo que el Señor ha hablado, todo se va a cumplir. Nosotros no podemos detener la obra de Dios. Nadie puede detener la obra del Señor. Lo que nosotros tenemos que hacer solamente es buscar verdaderamente al Dios Todopoderoso. Lo que nosotros tenemos que hacer es convertirnos al Señor, no a nuestra manera, no a mi manera, no a tu manera. Dice el Señor: convertíos a mí de todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón. El pueblo del Señor anhelaba volver. El pueblo de Dios anhelaba volver a su tierra, a Jerusalén, donde ellos alababan al Señor con libertad. Pero ellos tenían que esperarse 70 años. Y hay un salmo que habla de esto. El Salmo 126 habla de esto y dice: cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, cuando el Señor hiciere volver esa cautividad, dice: seremos como los que sueñan. Cuando el Señor haga volver la cautividad de los que han ido, dice: vamos a ser como los que sueñan. Entonces iba a haber una alegría, entonces iba a haber un cántico que dice: mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Entonces el pueblo iba a poder cantarle al Señor. Pero mientras tanto dice que su pueblo estaba en cautividad. Pero cuando volviera esa cautividad, dice: mi pueblo, dice, mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace cuando nosotros volvemos, cuando Dios trae a nosotros sanidad, cuando Dios trae libertad a nosotros. Amén. Pero el pueblo estaba anhelando ese día. El pueblo estaba anhelando ese día que Dios los hiciera volver otra vez. Pero nuestro Dios es justo. El Señor no quería hacerlos volver antes. El Señor dijo: el tiempo que yo les digo, ese tiempo van a estar ahí. No era el tiempo que dijera el pueblo del Señor, era el tiempo de Dios. Amén. Y el salmista escribió este salmo, el Salmo 126, a causa de esto. Mi pueblo se dice: cuando Dios hiciera volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Mi boca se llenará de risa y mi lengua de alabanza. Aleluya. Y alma son clamores. Haz volver la cautividad, oh Dios, dice, como los arroyos del Negev.
como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Así el Señor dice, porque en el monte de Sión dice que muchas veces había sequedad, pero cuando llegaba el río se volvía a lo verde. Dice, así Señor otra vez, a volver esa cautividad, a volver otra vez los que se fueron cautivos. Nuestro Dios es un Dios justo, amén, y nuestro Dios es real. Dios no tiene la culpa de lo que está pasando. Dios no tiene la culpa de que haya tantos muertos, miles de muertos por esta pandemia. Dios no tiene la culpa de eso. Dios no tiene la culpa que ahorita el mundo se esté dando vueltas, buscando cosas, preparándose. Dios no tiene la culpa de esto. Si un país llega a caer su economía, Dios no tiene la culpa de esto. Aleluya. Si muchos están enfermando, Dios no tiene la culpa de esto. Él no tiene la culpa, es un Dios justo. Amén. Y dice la palabra del Señor, como Dios no tiene la culpa, dice, ¿qué diremos pues? ¿Hay injusticia en Dios? El libro de Romanos hace una pregunta el apóstol Pablo, dice, ¿qué diremos pues? Dice, ¿habrá injusticia en Dios? Y tenemos la respuesta ahí mismo. En el libro de Romanos 14 dice, en ninguna manera. Dios no es un Dios injusto. Dios es un Dios justo. Amén. Dice, ¿hay injusticia en Dios? Es la pregunta. De ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Así es que no es del que corre ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Y Dios ha tenido misericordia de nosotros. Dios ha tenido misericordia de nosotros y por eso tenemos que estar contentos y alegres. Porque nosotros lo conocimos en buen tiempo. Porque cuando tú te hablaron del Señor, tú decidiste abrirle tu corazón al Señor. Porque no lo buscaste ahorita en este tiempo como la gente lo busca por desesperación. No, yo lo busqué porque yo me di cuenta que lo necesitaba. Yo lo busqué porque yo me di cuenta que yo sin Dios ninguna oportunidad tenía. Ahora nos damos cuenta en el trayecto de nuestro servicio al Señor que Dios es todo indispensable en nuestras vidas. Todo indispensable es Dios en nuestras vidas. Y en la vida de toda persona. La persona que no lo quiera reconocer no ha alcanzado a entender el propósito de Dios. Pero tú que lo has alcanzado a comprender, es todo indispensable Dios en tu vida. En todas las áreas, por donde tú mires. Sin Dios no somos nada. Sin Jesús yo y tú no somos nada. Es muy indispensable el Señor en nuestras vidas. Amén. Entonces Dios no tiene la culpa de lo que está pasando. Nuestro Dios castiga con justicia. Ese es el Dios que le estamos sirviendo. ¿Por qué Dios castiga a sus hijos? ¿Por qué nosotros castigamos a nuestros hijos? Porque queremos que entiendan. Porque queremos que nuestros hijos aprendan. Porque queremos que nuestros hijos entiendan y no vuelvan a cometer el mismo error. Aleluya. Amén. Ese es el propósito de Dios. Dios quiere que el mundo entienda que se ha equivocado. Aleluya. Dios quiere que el mundo entienda que se ha equivocado en no recibir a Jesús. Dios quiere que el mundo entienda que se ha equivocado en darle la espalda a Dios. En ir en contra de todos los principios de Dios. Por eso Dios permite que pasen estas cosas. Dios no es malo y Dios no tiene la culpa, es un Dios que juzga con justicia. Lo que el mundo ha sembrado es lo mismo que está cosechando. Aleluya. Siembra lo bueno y recibirás alabanza de ello, dice la palabra de Dios. Haz lo bueno, quieres no temer, haz lo bueno y recibirás alabanza de ello. Queremos recibir lo bueno, hagamos lo bueno. Si tú estás haciendo lo bueno, no tienes de qué preocuparte. Pero si tú no estás haciendo lo bueno, lo que tú estás sembrando, eso vas a cosechar. No vas a cosechar vida eterna cuando no has buscado la vida eterna. Cuando no has decidido sembrar esa semilla de vida eterna en tu corazón, no la vas a recibir. Si quieres recibir la vida eterna, ya sabes quién es. Jesucristo de Nazaret. Él es la vida eterna para nosotros. Y no hay otro, solamente Dios. Amén. Así es que nuestro Dios es bueno. Dios quiere que el mundo sepa que Él es bueno. Amén. Que nuestro Dios es bueno y Él juzga con justicia. Hay un Salmo 9, el versículo 8, dice, Él juzgará al mundo con justicia. Amén. Y a su pueblo con rectitud. Dios juzgará al mundo con justicia, dice, y a su pueblo con rectitud. Dios no nos va a juzgar con una injusticia. Él es justo. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Todo lo que el mundo ha sembrado, eso mismo está cosechando.
y es poquito a lo que ha sembrado. Vienen cosas más. Amén. Vamos a leer la escritura que está en el libro de Isaías capítulo 26. ¿Por qué Dios quiere por qué Dios permite que pasen todas estas cosas? Es para que nosotros comprendamos la justicia de Dios, para que el pueblo o el mundo aprenda justicia. Amén. Porque de alguna u otra manera no queremos entender. Entonces Dios busca estrategias, Dios busca cosas para que nosotros lo busquemos, para que nosotros nos demos cuenta que Él es un Dios justo, que Él es un Dios grande, un Dios de misericordia. Isaías capítulo 26. En el nombre de Jesús. Dice así. 26 capítulo versículo 9 dice: aquí había un clamor, una necesidad del profeta de Dios. Amén. Él sentía una necesidad de buscar de Dios. Él sintió una necesidad de buscar continuamente al Señor. Y el versículo 9 dice así. 26, 9 dice: con mi alma te he deseado. Fíjense cómo deseaba el Señor. Dice: con mi alma yo te he deseado, Señor. En la noche, entre tanto que dure el espíritu dentro de mí. Fíjese lo que dice: madrugaré a buscarte. Ese era el clamor, esa era la necesidad de Isaías. Amén. Con mi alma te he deseado, oh Señor, entre tanto que dure en la noche, dice, entre tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y luego la otra parte dice: porque luego que hay juicios justos, pero hay juicios tuyos en la tierra, los moradores de la tierra aprenden justicia. El mundo va a saber que Dios es justo. ¿Cómo va a saber que Dios es justo? A través de los juicios de Dios, a través de los cumplimientos de la palabra del Señor. Va a comprender el mundo que se equivocó. Va a comprender el mundo que todo lo que sembró, eso mismo está cosechando. Por eso dice el salmista: con mi alma te he deseado, Señor. Ese era su deseo, su alma. Dice: entre tanto que dure el espíritu dentro de mí, yo madrugaré a buscarte. Yo voy a madrugar a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores de la tierra aprenden justicia. Entre tanto que dure el espíritu dentro de mí. Está diciendo: Señor, mientras yo viva, yo te voy a buscar. Mientras yo esté respirando, yo voy a buscar tu presencia. Yo voy a buscar de ti, Señor. Eso es lo que está diciendo: entre tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Dice, cuando la palabra dice madrugaré, está diciendo: voy a buscarte, me voy a esforzar. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, muchas veces tenemos diferentes pensamientos o planes. ¿Qué vamos a hacer en este día? Pero los planes de Isaías no era irse a trabajar, no era hacer esto, era buscar la presencia de Dios. Era buscar al Dios Todopoderoso. ¿Cuál es nuestro anhelo? ¿Cuál es nuestro deseo? El mundo tiene que aprender justicia a través de los juicios de Dios. A través de los juicios de Dios, el mundo se va a dar cuenta que nuestro Dios es justo, que Él castiga con justicia, que Él castiga al mundo con justicia. Amén. Y luego la otra parte dice así, el 9 dice: porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Y luego dice, fíjense lo que pasa, lo que está pasando ahorita. El versículo 10: se mostrará piedad al malvado. ¿Qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo: hay esperanza todavía. Hay esperanza para la humanidad. Nuestro Dios sigue teniendo misericordia. Se mostrará piedad para el malvado. Aún hay personas que necesitan a Dios. Aún hay personas que necesitan a Cristo. Aún vemos personas que necesitamos entregar nuestra vida al Señor. Servirle al Señor con todo nuestro corazón. Se mostrará piedad para el malvado. Pero fíjese lo que pasa, dice: y no aprenderá. No aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. El versículo 11: Jehová dice: tu mano está alzada, pero ellos no ven. Tu mano, Señor, siempre ha estado alzada, dice, pero ellos no ven. No, dice, no ven. Verán al fin y se avergonzarán
los que envidian a tu pueblo y a tus enemigos fuego los consumirá. Algún día se va a dar cuenta que todo lo que la palabra del Señor dice es verdad. Algún día el mundo se va a dar cuenta que se equivocó por no servirle al Señor. Algún día la humanidad se va a dar cuenta que el único que nos podía librar es el Señor. Empezamos con un salmo y el Salmo 121 decía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde crees que viene nuestra ayuda? Tenemos la respuesta: mi socorro viene de Jehová, mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Ese es nuestra ayuda, dice la palabra del Señor. No solamente nuestro socorro, es nuestro pronto auxilio en el día de las tribulaciones. Es nuestra torre fuerte donde nosotros podemos ir. Es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Él es nuestra esperanza, Él es la única esperanza que tenemos. Por eso el salmista dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, encontró el lugar exacto. Sabía el lugar donde venía su socorro. No andaba diciendo, a lo mejor viene de allá o de aquel monte. No, decía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, conocía a quién le podía ayudar. Conoces al que te puede ayudar. Conoces al que te puede proteger. Conoces a aquel que tiene tu vida y mi vida en su mano. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y luego te dice: porque no dará mi pie resbaladero. El Señor no te va a dejar ahí tirado. El Señor no me va a dejar ahí tirado. Porque no dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. Es un Dios que no duerme. Cuando nosotros dormimos no sabemos lo que va a pasar en la noche, pero nuestro Dios no duerme. Él tiene sus ojos puestos en su pueblo. Porque no se dormirá el que me guarda, no se dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi sombra ni mano derecha. El sol no nos fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará mi entrada y mi salida desde ahora y para siempre. Ese es el Dios que le estamos sirviendo. Ese es el Dios en el cual está puesta nuestra esperanza. El Dios de Israel. Leímos la palabra aquí, dice: Jehová, tu mano está alzada. El Señor tiene su palabra, el Señor está mirando, el Señor está hablando a las naciones. El Señor está hablando a la iglesia que se prepare. El Señor está hablando a las naciones que se conviertan. Tu mano está alzada, Señor. Pero ellos no ven. Ellos no miran. Ellos no saben que tú eres el poderoso. Pero ellos no ven, dice. Verán al fin. Algún día se van a dar cuenta que teníamos razón los que predicamos, los que le servimos al Dios de la gloria. Algún día se van a dar cuenta. Pero cuando se den cuenta va a ser para ser avergonzados. Dice, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Él es nuestro Dios. Él es el Dios que le estamos diciendo. Nuestro Dios es justo. ¿Alguna vez has pasado algo difícil en tu vida y lo primero que hacemos nosotros le echamos la culpa al Señor? Dios no tiene la culpa. Dios no tiene la culpa que una persona se le deshagan sus hígados por el cirrosis. Dios nunca mandó a nadie a que tomaran vino. Dios nunca mandó a una persona a que fumara cigarro, que usara droga. Jamás lo dijo el Señor. Él no dijo eso. Él lo que sí dijo, él sí dijo, dice que nuestro cuerpo era el templo y morada del Espíritu Santo. Que teníamos que cuidar cuerpo, alma y espíritu para el Señor. Eso sí dijo Él. Entonces todo lo que viene en veces consecuencias, secuelas a nuestra vida, es por causa de nuestra desobediencia. Pero Dios no ha tenido la culpa. Dios no tiene la culpa. Nuestro Dios castiga con justicia. Él lo que está haciendo y lo que va a hacer es porque Él es justo. Porque nuestro Dios es justo. Leímos en Jeremías, dice: a ti no te destruiré. A ti no te voy a destruir, sino que te castigaré, pero te castigaré con justicia. Y luego la última parte dice: en ninguna manera te voy a dejar sin castigo. O sea, lo que está diciendo el Señor, a Dios nadie se le escapa. Nadie se le escapa al Señor. Podemos hacer cosas escondidas y decimos: al cabo que no me vieron mis hermanos, al cabo que mi esposa, mi esposo, mis hermanos, mis hijos no me miraron, pero dice el Señor: yo todo lo miro.
Y aunque no hagas cosas, Dios sabe nuestros pensamientos. Por eso dice el Señor, en ninguna manera te voy a dejar sin castigo. ¿Por qué Dios castigó a su pueblo? Para que su pueblo aprendiera. Porque Dios dijo, no te voy a destruir a ti, solo te voy a castigar. Como cuando tú le dices a tu hijo, sabes que hoy te voy a castigar con esto, porque desobedeciste lo que yo te dije, porque no hiciste caso de lo que yo te mandé. Así el Señor también. Así el Señor también castiga, para que nosotros aprendamos. Yo sé que podemos, ¿cuántas preguntas hay en nuestras vidas? ¿Cuántas cosas hemos vivido? Y muchas las veces le hemos echado la culpa al Señor. Dios no tiene la culpa. Él es justo. Nuestro Dios es un Dios justo. Amén. En el libro de los Hechos hay una escritura muy hermosa. El libro de los Hechos del capítulo 17. ¿Puede abrir usted esa palabra ahí? El libro de los Hechos capítulo 17. Y vamos a mirar lo que dice la palabra del Señor así. Amén. Esto no solamente es para unas personas, esto es para todo el mundo. Dios está pidiendo un cambio. Dios está pidiendo un cambio en nosotros, un cambio en el mundo. Esa es la respuesta, la que Dios busca de su pueblo. Amén. El Hechos capítulo 17. Y dice así, en el nombre de Jesús. 17. Vamos a leer 2 versículos ahí. Vamos a leer 17, el 30 y el 31. Amén. El Señor dice, ha tenido el Señor mucha paciencia con muchos de nosotros. El Señor ha tenido mucha paciencia con la humanidad. Mucho tiempo les ha dado para que se arrepientan. Mucho tiempo nos ha dado el Señor para que cambiemos. Pero ahora, hermano, el Señor dice así en el versículo 30, 31. El versículo 30 dice así. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Amén. Ahora manda, dice. Ahora el Señor lo está mandando. Ahora ya no es si quieres. Ahora ya no es si quiero. Ahora es un mandamiento de parte de Dios. Y el mandamiento lo encontramos aquí. Pero Dios ha pasado, por alto los tiempos de esta ignorancia. Pero ahora Dios manda a todos los hombres. Y no solamente en un lugar, dice, y en todo lugar. Dios manda a todos los hombres en todo lugar. ¿Qué dice el Señor? Que se arrepientan. Eso es lo que busca el Señor. ¿Quieres que no te alcance la maldad? Arrepintámonos. Queremos que las pestes, las cosas no nos alcancen. Arrepintámonos. Eso es lo que dice el Señor. Pero Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todo hombre, a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. ¿Por qué dice el Señor que se arrepienta? Porque el 31 lo dice. Porque ha destinado, dice, por cuanto ha establecido un día. Dios ya tiene su día preparado. Dios ya tiene un día preparado. ¿Cuál es el día? Dice. ¿O de qué se trata este día? Amén. El 31. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. ¿Cómo va a juzgar al mundo el Señor? Con justicia. El Señor va a juzgar al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe, con haberle levantado entre los muertos. ¿Quién es? Cristo Jesús. Él es el que se levantó de los muertos. Dios ha establecido ese día. Dios tiene un día preparado cuando todos vamos a ser juzgados. Y dice la palabra del Señor, el que hizo lo bueno y el que hizo lo malo, todos. Dios ha establecido un día, pero ese día va a ser de justicia. Ese día el Señor va a juzgar al mundo con justicia. El Señor va a juzgar al mundo, a su pueblo con justicia. Ahora el Señor dice, ahora manda. Ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ese es el Señor que le estamos sirviendo. Ese es nuestro Dios que le estamos sirviendo. Aquel que juzga con justicia. Aquel que castiga con justicia. Aquel, hermanos, que castiga con justicia porque quiere que nosotros aprendamos. Tenemos una grande bendición. La grande bendición es que dice el Señor, no te destruiré. A su pueblo no lo iba a destruir.
Su pueblo no iba a ser destruido, pero te voy a castigar. Te voy a castigar con justicia. Y podemos decir nosotros, ¿por qué me va a castigar el Señor? Que ya me perdonó. Pues es que no hemos alcanzado a comprender los propósitos de Dios. Muchas de las veces le servimos al Señor a medias. Muchas veces le servimos al Señor cuando queremos, a nuestra manera, cuando queremos, cuando nos conviene y cuando no nos conviene. Y todo eso es pecado delante del Señor. Dice la palabra del Señor, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Hay un salmo que dice, bueno es alabarte, oh Dios, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. El que sabe que es bueno alabar al Señor y no lo alaba, no necesita hacer algo más para allá. Ya está pecando porque ya conoce la palabra. ¿Cuánto más nosotros que somos el pueblo del Señor? ¿Cuánto más nosotros que somos su iglesia? La iglesia que Él compró con su sangre. El Señor es muy bueno. Todo esto que pasa y todo lo que va a pasar es porque el mundo ha sembrado esto. Esto es lo que el mundo ha sembrado y eso mismo está cosechando. El Señor siempre ha tenido la cobertura. El Señor siempre ha tenido la protección para nosotros. El Señor tiene la protección para que a nosotros ninguna plaga de esta nos llegue. Dios tiene todo esto preparado, pero muchas de las veces el pueblo de Dios no la conoce, no sabe ni cuál es. Pero Dios le habló a la iglesia de Filadelfia. A la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3, en el versículo 10. Dios le habla a la iglesia. Y le dice a su iglesia, fíjese cuál es la cobertura para que a mí y a ti no nos alcance nada de esto. Para que a mí y a ti no nos llegue nada de esto. Puedes cubrirte con todo lo que quieras, pero si no estás cumpliendo o no estamos cumpliendo la palabra del Señor, te tapes con lo que te tapes, todo esto te va a llegar. Y le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, pero tú que has guardado la palabra de mi paciencia, tú que has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te guardaré de la hora que ha de venir sobre los que moran en la tierra, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es la mejor protección que nosotros podemos buscar? Guardando la palabra del Señor. Pero tú que has guardado la palabra de mi paciencia, dice, yo también te voy a guardar. Yo también te voy a guardar, dice el Señor, en su palabra, de la hora que va a venir sobre la tierra, para probarlos, para probar a los que viven sobre la tierra. El Señor está probando a los que viven en la tierra, está probando. Dios es muy bueno. Amén. Entonces el tema se llama así, amén. ¿Cuál es el tema? Dios castiga con justicia. Dios no tiene la culpa de lo que está pasando. Nadie culpe al Señor. Nadie diga, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que pase esto? Porque si nosotros fuéramos buenos, Dios no permitiría que pasáramos esto. Esa es la respuesta. Nuestro Dios es bueno. Y podemos poner nosotros un ejemplo, en nosotros ponernos como nosotros mismos, como ese ejemplo. Nosotros no queremos ningún mal para nuestros hijos. Dios es Dios. Él no quiere ningún mal para sus hijos. Él no quiere, aún la palabra del Señor dice, yo vine para que ninguno se pierda. Para eso Él vino. Para que ninguna persona de las que están aquí en la tierra se pierdan. Él no quiere que ninguna alma se pierda. Él no quiere que ningún alma se vaya sin la salvación. Para eso vino Él. Porque yo vine a buscar lo que se había perdido. Yo vine a buscar lo que estaba perdido. Esa fue su venida de Él. Ahora va a venir otra vez. Ahora va a venir otra vez, pero cuando venga el Señor dice que va a venir sin relación con el pecado. El Señor ya no va a tener ninguna relación con el pecado. Cuando vino la primera vez, el Señor vino y hacía amistad con todas las personas. Él miraba y lo invitaban a comer a un publicano y unos pecadores. Dice que Él se metía y comía con ellos. Los escribas y los fariseos le decían, ¿por qué vuestro Señor come con escribas y con publicanos? Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Porque Él vino al publicano, porque Él vino al escriba. Porque Él vino a aquel. Porque Él vino a aquel que estaba perdido. Porque Él vino al drogadito, Él vino al borracho, Él vino al maldiciente, Él vino al asesino. Él vino a todo tipo de personas. Pero no muchos le aceptaron.
lo mismo va a pasar. Cuando Dios aparezca por segunda vez, dice, va a venir sin relación con el pecado. O sea, el pecador ya no va a tener oportunidad cuando Él venga. Ahorita hay la oportunidad. Por eso leyó usted en el libro de los Hechos, dice, ahora Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, dando fe por aquel que levantó de los muertos. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Él fue el que fue levantado de los muertos. Amén. Así es que nosotros, hermanos, tenemos una grande oportunidad de parte de Dios. Amén. Joven que nos estás escuchando, niño que nos estás escuchando, tenemos una oportunidad de parte del Señor. Dios nos manda a arrepentirnos. Dios manda a hacer un cambio en nosotros. Dios manda a que cambiemos nuestras vidas. Amén. Miramos que el mundo entero se levanta en clamor y es bueno. Miramos que presidentes oran y es bueno. Miramos que policías oran y es bueno. Miramos que enfermeros oran y es bueno. Pero la palabra del Señor me enseña, y la palabra del Señor te enseña que no es suficiente orar. Que no es solamente suficiente con que el mundo ore. Que no es solamente suficiente con que los presidentes oren. Que no es solamente suficiente con que el mundo clame. No es suficiente solamente eso. Lo que Dios está pidiendo antes de todo esto es un cambio en nuestras vidas. El Señor está pidiendo un cambio en las personas para poder alcanzar esa misericordia. En el libro de Isaías, en el capítulo 1, después lo lee usted ahí, dice, cuando extendéis vuestras manos, yo no oiré. Cuando ustedes extiendan vuestras manos, yo no oiré, porque sus manos están manchadas de sangre. Porque dice, si deseáis dejar de hacer lo malo, si de amparás a la viuda, al huérfano, el Señor primero pide un cambio. Y luego en el libro de Isaías dice, venid pues, vengan a mí, estemos a cuenta, dice el Señor. Si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. Es bueno que el mundo ore, es bueno que las naciones oren, pero lo más importante es que se conviertan al Señor. Lo más importante es que se conviertan al Dios Todopoderoso. De nada le sirve un presidente orar cuando ha dictado leyes injustas, cuando ha ido en contra de los mandamientos de Dios. De nada le sirve un presidente decir, vamos a orar al Señor, cuando ha aprobado que hombre con hombre se case, que mujer con mujer se case. De nada le sirve un presidente decir, vamos a orar, cuando ha aprobado que el aborto sea legal. Y dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 10, ay del que dicta leyes injustas para apartar al huérfano, al pobre de mí. Hay del que dicta leyes injustas. Hay de aquel que a lo bueno le llama malo. Hay de aquel que a lo malo le llama bueno. Hay de aquel que hace las tinieblas luz y de la luz las tinieblas. Hay de aquel que pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Hay de aquel. Queremos realmente un cambio. Queremos que Dios quite todo esto. Necesitamos un cambio realmente en nuestros corazones. El mundo necesita un cambio. Por eso la palabra que leímos ahí dice, ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, porque he establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. No con injusticia, con justicia. Amén. Nuestro Dios castiga con justicia. Dios castiga con justicia. Dios es un Dios bueno y misericordioso. Y nosotros hemos alcanzado misericordia por parte de Jesús. Dele gracias a Dios porque ha alcanzado esta oportunidad. Dele gracias a Dios porque está pasando estos momentos y usted está en buenas manos. Está en las manos de Jesús. Dele gracias a Dios por eso. Porque su confianza la ha puesto en Dios. Porque su esperanza la ha puesto en Dios. Porque usted sabe que solamente Él nos puede salvar. Porque sabe que solamente Él nos puede ayudar. Debemos de gracias a Dios por eso. Amén. Nuestro Dios es un Dios justo. Amén. Así es que el Señor dice, Él juzga al mundo con justicia, a su pueblo con rectitud. Amén.
Vamos a hacer oración. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle al Señor que obre en nuestras vidas, que obre en nuestros corazones. Ahí donde está en su hogar, yo sé que usted tiene necesidad de Dios. Yo sé que Dios conoce mi necesidad es grande por Dios. Porque tengo una familia que no conoce al Señor. Porque tengo hijos que necesitan aceptar a Cristo. Porque tengo hermanos que necesitan aceptar al Señor. Porque vienen tiempos difíciles y tenemos que estar preparados. Porque vienen tiempos difíciles a nuestra vida y no es tiempo de jugar, no es tiempo de andar diciendo, hoy no, el Señor dice, hoy es el día. Tenemos necesidad del Señor. Tenemos una necesidad grande. Tenemos enfermos entre nosotros. Tenemos enfermos entre nosotros por los cuales tenemos que orar. Tenemos familias que están empezando a buscar del Señor. Vamos a orar por las familias. Vamos a orar por aquellos que están en necesidad. Vamos a orar, a pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Que tenga misericordia de nosotros, porque nuestro Dios es un Dios justo. Él sabe, hermanos, cómo lo buscamos. Él sabe qué tanto lo buscamos. Él sabe si lo esperamos o no lo esperamos. Él sabe todas estas cosas. Es que vamos a hacer una oración. En esta oración vamos a orar por nuestra hermana Nancy. Vamos a pedirle al Señor que Él siga obrando en su necesidad. Que siga obrando el Señor en su necesidad y le dé esa restauración que ella necesita. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a pedirle al Señor misericordia por ella. Vamos a orar por las familias, por los jóvenes. Vamos a orar por todo usted que está conectado ahí. Dios lo ama. Dios tiene una oportunidad para ti si no lo has recibido todavía. Es tiempo. El Señor, el libro de Isaías que leímos, de su mano está alzada. Muchas personas no miran el llamamiento del Señor. Dice, pero ellos no ven. Pero mirarán al fin y serán avergonzados. O sea, es tiempo todavía. No esperes el último tiempo para decir en verdad. Los hermanos le decían la verdad con la palabra del Señor. No, hermano, es tiempo. Es tiempo de que busques de Dios. Es tiempo de que busquemos del Señor. Nuestro Dios es un Dios. Dios no te va a dar nada que no hayas sembrado. Tú vas a cosechar y yo voy a cosechar lo que he sembrado. Amén. En el Salmo 126 no alcanzamos a leerlo todo, pero dice, irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Amén. Dice, mas volverá con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Así es que, hermano, esto es hermoso de parte de Dios. Amén. Lo invito que ahí donde está ese hogar oremos en el nombre de Jesús para que Dios nos permita alcanzar esa estatura que Dios está buscando que nosotros tengamos. En el nombre de Jesús vamos a orar y oremos por nuestro pastor. Él está trabajando también por su esposa, amén, por cada hermano que usted extraña. Acuérdese de los hermanos, por toda la iglesia vamos a orar, amén. En el nombre de Jesús, le invito a que si está ahí en su hogar, si quiere cerrar sus ojos, tome a sus hijos de sus manos, tome a su esposa de su mano y levantemos un clamor al Señor esta noche. En el nombre de Jesús. Padre hermoso, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de mí, Señor. Porque comprendo, Señor poderoso, que las cosas que yo he pasado difíciles en mi vida, Señor, siempre tú has obrado con justicia, Señor. Que lo que tú estás permitiendo que pase el mundo, Señor, es porque quieres enseñar al mundo que tú eres justo. Que tú eres un Dios de justicia, Señor. Porque quieres que nosotros aprendamos, Señor, a no cometer los mismos errores. Porque quieres que tú aprendas, porque quieres que nosotros aprendamos, Señor, a no cometer el error que cometió tu pueblo Israel, Padre hermoso. Todo esto es ejemplo para nosotros, Señor. Tú estás buscando verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Señor. Yo sé que mis hermanos te extrañan, Señor. Extrañan adorarte con libertad. Extrañan reunirse, Señor, con un pueblo para adorarte y glorificarte. Ahí donde están, te ruego que los toques. Ahí donde están, te ruego que los fortalezcas. Que derrames bendición sobre sus casas, sobre sus familias, sobre sus hijos, Señor. Te rogamos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Tú eres el único Dios.
Tú eres nuestra esperanza, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te necesitamos, Señor. Ahí tenemos familia que aún no te conoce, Padre. Alcánzalo, Señor, aún es tiempo. Toca sus corazones. Que ellos se den cuenta que todavía hay una esperanza para ellos. En el nombre de Jesús, te ruego por mi hermana Nancy, Señor, que tú traigas esa restauración a su vida. Que tengas misericordia de ella, Señor. En el nombre de Jesús, yo sé que tú has cubierto tu iglesia, Señor. Que la mejor cobertura que nosotros tenemos eres tú, papá. Te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús, bendice tu pueblo. Bendice tu iglesia. Bendice a nuestro pastor que está trabajando. Bendice su compañera, Señor. Cada uno de mis hermanos. Bendice esta juventud, amado Dios. Que es tiempo que te conozcan. Es tiempo que sepan, Señor, que aún hay oportunidad para ellos. En el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias por esta palabra. Y bendice este hogar, Señor, donde estamos transmitiendo tu palabra, tu mensaje, Padre. Bendice este hogar grandemente, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos. El sábado los esperamos a que se conecte nuevamente, amén. Y recuerde que mañana puede orar a las 7 y el sábado a las 5. Amén. Dios los bendiga.